Gracias. ¿Quién me acordó? El Claudio. Pucha, ¿qué haría yo sin el Claudio? ¿Viste? Ya, entonces vamos, ¿por qué puse aquí un cangrejo? Porque la palabra cáncer deriva del cangrejo. Los antiguos egipcios, perdón, los antiguos griegos, en la época de Hipócrates, describieron el cáncer como, o sea, le pusieron la palabra cáncer para describir las neoplasias malignas que afectan a la mama de la mujer. Entonces, que tiene un cuerpo central, la mayoría de los tumores tienen un cuerpo central y tienen como unas prolongaciones, así que parecían patas. Entonces, a raíz de ese hallazgo, los griegos nombraron cancros a, a esta enfermedad y de ahí nació la palabra cáncer para referirse a las neoplasias malignas. Ahora, las neoplasias benignas se llaman benignas, pero no son tan benignas porque igual producen daño, como vamos a ver en un ratito. Entonces, lo que vamos a analizar es en la primera clase una visión general de lo que es el cáncer, en la segunda clase lo que es la neoplasia, perdón, vamos a hacer un análisis de los efectos que produce esta enfermedad en el huésped. Y después vamos a hacer un análisis del comportamiento de las células, qué es lo que les pasa a las células para convertirse en células cancerosas. Y ahí nos vamos a referir solo a las neoplasias malignas. Y en la tercera pata vamos a analizar cómo surge el cáncer, cuáles son los elementos que participan en el surgimiento de esta enfermedad. Y partimos con algo de historia. Las neoplasias se han descrito en restos de dinosaurios, o sea, tiene una existencia anterior al surgimiento del ser humano. Y han acompañado al ser humano a lo largo de toda su evolución. La mayoría, si no todos, los animales hacen cáncer y hacen neoplasias benignas, o padecen esta enfermedad. Hay una excepción que es una rata que se llama Naked Mole Rat, que es una rata sin pelos, que vive en el desierto de Sahara, en la zona del Sahara, y son unas ratas muy especiales porque ellas se comportan como colonia de hormigas o de abejas, o sea, tienen una rata reina, nodrizas, y viven en túneles, no salen al aire, no ven, son ciegas, y estas ratas no hacen cáncer. Y no hacen cáncer aun cuando uno les trate de inducir un cáncer. Y estas ratas tienen una alteración genética que altera genes de los cuales vamos a hablar más adelante. Las plantas también padecen esta enfermedad proliferativa que es las neoplasias. Entonces, la neoplasia hace referencia a un tejido de nueva formación que se forma a partir de una célula y se aplica generalmente a los tumores malignos. La palabra tumor en sí misma se usa para hablar de la tumefacción, o sea, una hinchazón, un bulto, o un aumento localizado de tamaño en un órgano tejido. Por ejemplo, si ustedes se recuerdan, en inflamación vimos que uno de los signos cardinales era el tumor. Entonces, la palabra tumor realmente es mejor no emplearla, hablar de neoplasias, o sea, un nuevo tejido, y dentro de las neoplasias distinguir neoplasias benignas y neoplasias malignas. Y a las neoplasias malignas las llamamos cáncer. Entonces, ¿cuál es la magnitud del problema? Según el último informe del Ministerio de Salud de Chile, existe una incidencia de 45.000 casos nuevos de enfermos con cáncer a cada año. Y aquí está la tasa bruta de mortalidad por cáncer estimada para el 2021 de casi 156
156 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, si ustedes se fijan, a lo largo de los años va subiendo la tasa bruta de mortalidad por cáncer, a pesar de que las tecnologías que ustedes van a utilizar, ustedes tecnólogos médicos, van a utilizar para detectar el cáncer están cada día más avanzadas y están cada día más seguras. A pesar de eso, las tasas están aumentando. Entonces, la tasa de incidencia por tipo de cáncer en Chile, aquí vemos en esta figura, la más frecuente es la de próstata, con 51,2, el cáncer mamario, colon y recto, estómago, pulmón, cuello uterino y testículos. Estos son los cánceres con mayor incidencia en nuestro país. Ahora bien, ¿cómo podemos definir entonces a las neoplasias? Como ya dije, es un nuevo crecimiento y lo que sucede es que el cáncer y las neoplasias en general, pero el cáncer en especial, rompe la armonía que existe en el comportamiento social de las células que conforman los tejidos de un organismo. Entonces, ¿a qué se refiere esta armonía que existe en el comportamiento social? Se refiere que el tejido de adulto en condiciones normales está absolutamente en equilibrio en términos de que la cantidad de células que nace es exactamente igual a la cantidad de células que muere en un órgano tejido, de manera de que siempre hay una constante, se mantienen en un tamaño constante. En cambio, cuando surge un cáncer o una neoplasia, el comportamiento de las células cancerosas es autónomo porque nacen células sin tomar en cuenta este equilibrio, es aberrante, es invasivo y es destructivo. Entonces lo esencial es que la presencia de un cáncer rompe equilibrios, destruye barreras anatómicas y tisulares, genera dolor, malestar y muerte. A ver, espérense un minutito. No sé cómo se podrá bajar esta cosa. Esta cosa negra. ¿La ven esta cosa negra ustedes? No, ¿No? no, profe. Ah, ya. Veamos la presentación nomás. Entonces, es a mí a quien molesta, no a usted. Entonces, los componentes del comportamiento social que se ven afectados en las neoplasias malignas son la proliferación, la diferenciación y la muerte celulares. Y esto es súper importante porque en un tejido normal, esta armonía de la cual estábamos hablando se debe a que las células respetan el todo, el organismo como un todo, al proliferar, al diferenciarse y al morir. Vale decir, cada célula nace, se diferencia y muere de acuerdo a los requerimientos del organismo como un todo, como una totalidad. Y eso está finamente regulado. Entonces, en el caso del cáncer, este equilibrio se rompe. Y se rompe porque las células no obedecen a las señales que comandan el comportamiento social celular. Entonces, existen neoplasias benignas y malignas que son diferentes, principalmente en cuanto a su modo de crecimiento. Y en esta fotografía que ustedes pueden apreciar acá, hay dos tipos de dos neoplasias distintas. Podemos definir a las neoplasias como una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede y no está coordinado con el de los tejidos normales y persiste de la misma manera en exceso tras cesar el estímulo que suscitó el cambio. Esta definición fue hecha por un médico inglés llamado Willis el año 1952 y aún es una definición bastante buena y vigente.
Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre neoplasias benignas y malignas? Es el modo de crecimiento, o sea, cómo crecen. Ambas crecen, ambas generan células que no son necesarias para el funcionamiento del organismo. Pero el lipoma o cualquier neoplasia benigna crece empujando el tejido adyacente. Vale decir, no lo destruye. Si ustedes se fijan en este brazo de esta persona, hay un lipoma que es una neoplasia del tejido adiposo, que es redondito, ¿no es cierto? Y si pudiéramos mirar mejor, aquí veríamos que la piel está estirada, pero está respetada. Aquí no hay destrucción tisular. En cambio, una neoplasia maligna, un carcinoma, crece invadiendo y destruyendo y reemplazando el tejido aledaño. O sea, acá ustedes ven, hay una neoplasia maligna de bordes muy irregulares que ha roto y reemplazado al tejido que estaba en este lugar, vale decir, al tabique nasal y a ambos globos oculares, a los párpados, etcétera, etcétera, y está incluso ya invadiendo el hueso frontal. Entonces, esta neoplasia que es una neoplasia maligna o un cáncer, tiene un comportamiento agresivo e invasivo con respecto a los tejidos aledaños. Y esa es la diferencia fundamental que hay entre neoplasias benignas y neoplasias malignas. Entonces, hay varios criterios que nos permiten diferenciar ambos tipos de neoplasias. En primer lugar, tenemos un criterio en cuanto a la diferenciación de las células que conforman a esta neoplasia, y podemos decir que en las benignas está bien conservada, o sea, las células se parecen morfológicamente y funcionalmente a las células que originaron esa neoplasia. Si es, por ejemplo, un rhabdomioma que proviene de un tejido muscular esquelético, esas células van a tener actina, miosina, van a tener todos los organelos que tienen normalmente las células musculares esqueléticas. En cambio, las malignas tienen una tendencia a la anaplasia, vale decir, a la desdiferenciación, a volver a un estado primitivo, a no parecerse a una célula útil que trabaja en una determinada función. Van perdiendo sus características diferenciadas y acercándose cada vez más a un aspecto absolutamente indiferenciado que no permite distinguirlas a unas de las otras. Entonces, la diferenciación en las malignas tiende a perderse. Dígame, Alejandro. Que justo le escuché entrecortado cuando estaba hablando de la diferenciación. Entonces le escuché una parte entrecortada y perdí el hilo. Lo que pasa... O yo la escuché de entrecortada. Ya, lo que pasa es que la diferenciación en las benignas está bien conservada, o sea, las células se parecen a la célula original del tejido de donde nació esta neoplasia, y las malignas tienden a la anaplasia, que significa un grado máximo de desdiferenciación, o sea, de pérdida de las características que permiten hablar de una célula diferenciada. ¿Ya? Ahora, la velocidad de crecimiento en las benignas es lento y en las malignas es inicialmente lento, muy lento, y posteriormente, una vez que se alcanza cierta masa de células, va a ser un crecimiento rápido. El comportamiento local en las benignas va a haber un respeto por las estructuras que rodean a la neoplasia. En cambio, en las malignas va a haber una invasión y destrucción de las estructuras que rodean a esta neoplasia. Y es una invasión y destrucción que puede ser muy, muy nociva para el huésped, para la persona que tiene esta neoplasia. Las metástasis
sí, metástasis significa una siembra a distancia de células neoplásicas, vale decir, células que se trasladan del lugar. Por ejemplo, si la neoplasia nace en la mama, las células se trasladan y constituyen una metástasis en los linfonodos, y después en el cerebro, después en el pulmón, después en el hígado. Ese hecho de trasladarse del lugar y constituir una neoplasia secundaria se llama metástasis, y está ausente en las benignas y es frecuente en las malignas. Y generalmente los pacientes con neoplasias malignas fallecen por presencia de metástasis. El pronóstico clínico es bueno en las benignas, vale decir, esto quiere decir que si extirpamos quirúrgicamente a la neoplasia, el pronóstico del paciente va a ser bueno. En cambio, en las malignas el pronóstico es malo. Ahora, cualquier tejido del organismo puede dar origen a una neoplasia. Cualquier tejido, cualquier célula de cualquier tejido puede originar una neoplasia. Las benignas se denominan con el nombre del tejido de origen más la terminación oma. Por ejemplo, si vemos en esta tabla, los neoplasias de origen mesenquimatoso del tejido conjuntivo y derivados, en las benignas los vamos a llamar fibroma, si viene de un tejido fibroso; lipoma, si viene de un tejido adiposo; condroma, si viene de un tejido cartilaginoso; osteoma, si viene de un tejido de óseo. En cambio, en las malignas vamos a usar el nombre del tejido más la terminación carcinoma, si es de origen epitelial, o bien la terminación sarcoma, si es de origen mesenquimático. Y viendo los mismos ejemplos, en las malignas, un fibroma, que en las benignas se llama con la terminación oma, acá se llama con la terminación sarcoma, y vamos a hablar de un fibrosarcoma, o de un liposarcoma, un condrosarcoma, un osteosarcoma, etc. En el caso de que sea de origen epitelial, vamos a hablar de carcinomas, como estos que están acá nombrados. Por ejemplo, las células, perdón, las células de un tejido escamoso estratificado, vamos a llamarlos papiloma de células escamosas o carcinoma epidermoide. De células basales de la piel o anexos, en las benignas no existen; en las malignas vamos a hablar de carcinoma vasocelular. Entonces, si son de origen no epitelial, vamos a hablar de sarcomas; si son de origen epitelial, vamos a hablar de carcinomas. Ahora, hay obviamente excepciones a esta regla, y hay otros que tienen un nombre compuesto o un nombre propio, como el tumor de Wilms, que es un tumor que proviene del tejido renal, etcétera, etcétera. O sea, pero la gran mayoría nosotros podemos decir que en las benignas terminan en oma y en los malignos terminan en sarcoma o carcinoma. Y veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos neoplasias benignas y malignas, aspectos macro y microscópicos. En este lado de acá vemos un fibroma que está aquí en las encías de este paciente. Está bien delimitado, no presenta necrosis, no presenta roturas, y hay un respeto, una preservación intacta de la mucosa de esta zona del cuerpo. Y si lo miramos en el microscopio, vamos a ver que está constituido de fibroblastos y de fibras colágenas. En cambio, un fibrosarcoma que viene del mismo tejido de origen, en este caso, ustedes ven acá, el fibrosarcoma está destruyendo el tejido de la encía, ha destruido algunas piezas dentales, y si lo miramos en el microscopio vamos a ver que hay células de distinto aspecto que las células de un tejido fibroso. Hay
además es un pleomorfismo, vale decir, hay células de distintos tamaños, distintas formas. Veamos otro ejemplo. Aquí vemos un mioma uterino que está formado de células musculares lisas, como las que se ven en este corte histológico, y nuevamente el leiomioma, o sea, el mioma uterino es redondito y no está mayormente afectado, el tejido. Y el tejido del útero está también sin ser destruidos. En cambio, aquí vemos un leiomiosarcoma, o sea, un cáncer del mismo tejido de origen. Fíjense ustedes cómo las células son diferentes, y el tejido ha destruido la pared del útero y está formado incluso por zonas de distinta coloración, zonas de distinta consistencia. Entonces aquí tenemos un problema de una heterogeneidad enorme en cuanto a las células que conforman a esta neoplasia maligna. Las características estructurales de las neoplasias benignas y malignas, generalmente ambos tipos de neoplasias presentan un estroma de tejido conjuntivo con vasos sanguíneos, linfáticos y terminaciones nerviosas. Y presentan un parénquima, que son las células del tejido neoplásico propiamente dicho. Aquí vemos un adenoma, que es una neoplasia benigna de tejido glandular, como ustedes pueden ver. Se mantiene la estructura del tejido, hay un estroma formado por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, etc. Y hay un parénquima, que es el tejido glandular propiamente dicho, que mantiene la forma de una glándula. En cambio, en el carcinoma, ustedes pueden apreciar que hay menos estroma, hay mucho menos estroma que en este caso, y las células del tejido son diferentes a un epitelio glandular. Están desordenadas y tienen una forma distinta a la del tejido de origen. Entonces, podemos ver otro ejemplo acá, en el carcinoma de células escamosas de la piel, que surge del estrato medio de la piel. Vemos aquí, en el caso de las neoplasias malignas, hay una secuencia en el tiempo en que las células pueden ser diferenciadas, medianamente diferenciadas, indiferenciadas y totalmente indiferenciadas. Entonces, en ese camino que va a lo largo del tiempo, vemos en esta lámina un carcinoma diferenciado donde las células, si bien no son iguales a las células normales, se parecen. Medianamente diferenciado ya se parecen menos, indiferenciado ya no se parecen para nada a las células del estrato escamoso de la piel. Entonces, estas células de acá, que son indiferenciadas, nosotros no tenemos cómo saber que son de origen de las células escamosas de la piel, a menos que se nos indique de dónde se sacó la neoplasia. Esto podría ser un cáncer gástrico, podría ser un cáncer renal, podría ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no se parece para nada al tejido que lo originó. Entonces, para resumir, podemos decir que las neoplasias benignas son homotípicas, bien diferenciadas generalmente, se organizan de manera similar al tejido normal y el estroma las acompaña, aporta oxígeno y nutrición, de manera que en estas neoplasias normalmente no hay hipoxia y no hay muerte celular por necrosis. En cambio, en las malignas se encuentran células heterotípicas, o sea, distintas a las normales, pleomórficas, quiere decir que coexisten en la misma neoplasia maligna, coexisten, viven juntas, células con distintos tamaños
y distintas características morfológicas y funcionales. Y pueden sufrir hipoxia y necrosis. Sus características morfológicas se relacionan con el diagnóstico, pronóstico y evolución. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que mientras más avanzado esté ese proceso canceroso, más anaplásicas y más distintas serán las células a las del tejido que dio origen a esta neoplasia. Se alejan más de su origen. ¿Cuáles son las características ultraestructurales de las células cancerosas? Las células cancerosas tienen cambios en todos los aspectos de en cuanto a organelos y en cuanto a organización interna. Tienen alteraciones en el citoesqueleto, por ejemplo, las células cancerosas son mucho más móviles y se mueven con mayor facilidad que las células normales. Tienen cambios en la expresión génica. Tienen cambios en la expresión de las moléculas de adhesión celular, que aumentan las moléculas de adhesión celular que permiten el movimiento, pero disminuyen las moléculas de adhesión celular que unen a una célula con otra. O sea, las células cancerosas se desprenden fácilmente, pero se unen más fuertemente al colágeno, a la laminina, a la fibronectina para poder movilizarse. Tienen diferencias en cuanto a la expresión de antígenos de membrana, lo cual produce mucha confusión en el sistema inmune. Tienen diferencia en la distribución de la cromatina. Fíjense en este núcleo, por ejemplo, como tiene la cromatina totalmente, digamos, distinta a la cromatina de una célula normal. Tiene diferencia en la fosforilación de las proteínas, en las cargas de superficie, en la secreción de moléculas de citoquinas, en la concentración de AMP y GMP cíclicos, y tienen diferencias en su movilidad y en muchos otros aspectos de la vida celular. O sea, son distintas. Bien, el grado de una neoplasia es su... Perdón, a ver, parece que me salté una. No me salté una. Nosotros podemos graduar el parecido o no de las células de un cáncer o de una neoplasia benigna en cuanto a su parecido con las células normales. Entonces, el grado de una neoplasia es su descripción basada en la forma como se ven las células y el tejido en el microscopio. O sea, esta es una definición basada en la morfología microscópica en el microscopio de luz. El grado de un tumor se correlaciona con la rapidez con la que probablemente crecerá y se extenderá. Mientras mayor sea el grado que presenta la neoplasia, de acuerdo al análisis histopatológico, podemos decir que hay, bueno, el grado X, que no es posible asignar un grado, o sea, está indeterminado. El grado 1 está bien diferenciado. El grado 2 está moderadamente diferenciado. El grado 3 está escasamente diferenciado. Y el grado 4 está indiferenciado o anaplásico. Eso lo podemos ver en estas distintas láminas, donde además observamos la presencia de mitosis atípicas. Por ejemplo, esta mitosis tiene 3 usos mitóticos y esta tiene 5 usos mitóticos. Y esto hace que el genoma esté mal repartido en las células hijas una vez que una célula se divide. Por ejemplo, esta célula va a originar 3 células con aneuploidías, vale decir, con un número disminuido de material genético, de cromosomas. En cambio va a haber otras en que la repartición se produce mal y hay una célula hija que tiene mucho material genético y otra célula hija que tiene poco material genético. Entonces, lo que les quiero decir es que
la histopatología, fíjense ustedes en este recuadro acá, fíjense que hay células con unos núcleos enormes y otras células con unos núcleos chiquititos. Son todas células de la misma neoplasia que provienen de una célula que comenzó el camino hacia la malignidad. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para el huésped de tanto de neoplasias benignas como malignas? De una neoplasia benigna, que vemos aquí, aquí hay un mioma uterino, aquí vemos un adenoma hipofisiario, aquí vemos un pólipo, otro pólipo, y todas estas neoplasias benignas, como ustedes pueden apreciar, salvo esta que tiene una zona necrótica acá, están relativamente bien delimitadas y bien diferenciadas si es que las miramos en el microscopio. Entonces, ¿cómo producen daño estas neoplasias benignas, que a pesar de que se llaman benignas, a nadie le conviene tener una neoplasia benigna? O sea, el nombre deja harto que desear. Entonces, ¿cómo pueden producir daño? Ejerciendo presión sobre tejidos y órganos. Por ejemplo, acá este adenoma evidentemente está presionando al tejido nervioso y como esto está rodeado por un hueso, ¿no es cierto? Este tejido no se puede desplazar y por lo tanto va a sufrir atrofia y esta persona, a pesar de tener una neoplasia que es benigna, falleció en el transcurso de su enfermedad. Pueden tener actividad funcional y secretar hormonas. Y esto es uno de los mecanismos de daño más importantes de las neoplasias benignas, puesto que el paciente va a sufrir no solo de la presencia de esa neoplasia, sino que esa neoplasia va a producirle un hipertiroidismo o un aumento de la hormona según donde esté surgiendo. Aumento de corticoides, aumento de hormonas hipofisiarias, tiroestimulantes, etcétera, etcétera. Puede sufrir hemorragias y ulceraciones por roce, sobre todo cuando están a nivel de la piel. Puede producir obstrucción de conductos. Y finalmente algunas, especialmente los pólipos, como se ven acá, pueden malignizarse. O sea, pueden partir siendo benignos y posteriormente ser malignos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para el huésped de la presencia de neoplasias malignas? En primer lugar, si observamos este pulmón que tiene toda esta zona blanca, es una neoplasia maligna, es un cáncer pulmonar, lo primero que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que va a haber una insuficiencia del órgano afectado. O sea, evidentemente una persona con esa masa de tejido neoplásico dentro de su pulmón no va a poder respirar adecuadamente, por lo tanto va a tener una insuficiencia respiratoria. Si tenemos otro paciente que tiene un cáncer renal, evidentemente va a tener una insuficiencia renal, y así sucesivamente. Puede haber ulceraciones que no cicatrizan, puede haber hemorragias, disminución u obstrucción del lumen de conductos, fracturas óseas, perforación de tractos respiratorio, alimentario y genitourinario, y las consecuencias de la metástasis. Aquí arriba vemos un hígado con todas estas. Entonces, la metástasis podemos ver acá entonces un hígado con una metástasis. Cada una de estas son colonias de células que han crecido y formado una neoplasia secundaria. Y en estas fotografías también se observa cómo son de heterogéneas las neoplasias. Entonces, la metástasis es el más grave mecanismo de daño que ejercen las neoplasias malignas en el huésped. Como ya dijimos, las neoplasias benignas por definición no dan metástasis. Entonces, en este dibujo podemos mirar que hay un tumor primario con estas células
celeste con nervio azul, que está siendo irrigado y las células se desprenden de la neoplasia, entran al vaso sanguíneo, circulan, y cuando circulan están rodeadas por plaquetas, lo cual las protege de la acción del sistema inmune. Una vez que llegan a un lugar donde quedan atrapadas, van a salir del vaso y van a formar un núcleo premetastásico y posteriormente una micrometástasis. Esta micrometástasis puede permanecer mucho tiempo allí, pero generalmente comienzan a crecer en algún momento y van a colonizar el órgano al cual llegar. Vemos, por ejemplo, en la imagen de arriba, el hígado con una colonia de células cancerosas en cada lugar donde llegaron estas micrometástasis. Una vez que las células encuentran un ambiente adecuado para crecer, comienzan a multiplicarse, formando estas colonias celulares. En la parte inferior vemos un corte de cerebro con una metástasis de melanoma maligno. Bueno, el cáncer también puede, o sea, el enfermo con cáncer puede presentar efectos sistémicos, entre los que tenemos la anemia, especialmente cuando las células cancerosas invaden médula ósea. En general, todos los enfermos con neoplasias malignas tienen un estado de inmunodepresión, o sea, el sistema inmunológico se deprime, baja ¿Profe? en su... ¿Sí? Y que podría hacer como un resumen de la diapo anterior, que yo no escuché bien lo que decía, como el audio del PPT. Yo Es que igual lo el escuché audio- medio turbio. Es que, ¿sabes cómo lo hago? Espérate un minuto. Espera un minuto. Ya, ahí lo vamos a poner de nuevo. Ya, entonces aquí borré la grabación, entonces vamos a ver. La metástasis, el más grave mecanismo de daño del cáncer al huésped. Fíjense ustedes en este dibujo. Vemos una colonia de células cancerosas que es el tumor primario, supongamos que está en la mama, ¿ya? Atraviesa la barrera epitelial del lugar donde está, invade y se mete a la circulación sanguínea. Esta célula, que está dibujada aquí de color azul, es entonces una célula cancerosa que está viajando por la circulación sanguínea y estas células, para llegar acá, han sufrido una serie de modificaciones ultraestructurales. Por ejemplo, si ustedes se fijan, yo les hablé anteriormente de que las células perdían sus moléculas de adhesión celular y ganaban otras. ¿Cuáles son las moléculas de adhesión celular que pierden? Las que forman parte del gap junction, que mantiene normalmente a las células pegaditas unas con otras. Esas se pierden, entonces la célula se puede separar, se puede desprender. Pero estas células ganan moléculas de adhesión celular que les permiten unirse y fijarse en el colágeno y en las redes de fibrina. Entonces, estas células se unen a el sustrato del tejido conjuntivo y pueden movilizarse fácilmente. No solo eso, sino que además estas células adquieren receptores para dos moléculas que son bien importantes, que son la fibronectina y la laminina. Ambas moléculas son verdaderas anclas que permiten a las células cancerosas moverse por el tejido. Entonces, en definitiva, invade. Rompe y además, para romper esta, fíjense que aquí hay una membrana basal. Para romper esta membrana basal y para entrar al tejido, al vaso, estas células cancerosas además tienen la capacidad de
sintetizar y de secretar proteasas. Entonces las proteasas digieren al tejido y permiten entonces la movilización de estas células. Una vez que entran en la circulación, estas células cancerosas tienen la capacidad de activar plaquetas para que estas plaquetas se adhieran a ellas. Y de esta manera, entonces, pasan desapercibidas para el sistema inmunológico. El sistema inmunológico cree que son plaquetas y no las ataca. Una vez que estos se forman unos microtrombos de células cancerosas, una vez que quedan atrapados en el vaso, salen del vaso, también utilizando los mismos tipos de mecanismos, vale decir, moléculas de adhesión celular y proteasas, salen del vaso y forman un pequeño nicho de células premetastásicas. Y posteriormente, estas células forman una micrometástasis, y de la micrometástasis, una vez que se siente la célula está bien irrigada y tienen buenas condiciones en el órgano al que llegaron, entonces forman ya la metástasis más grande. Entonces, suponiendo que este es un cáncer de mama, el cáncer de mama se desprenden las células, viajan, llegan al pulmón y se instalan en los pulmones y tenemos un cáncer de mama con metástasis pulmonar. O metástasis hepática, como se muestra acá. Si ven ustedes, aquí están las colonias de células cancerosas. Cada una de estas pelotitas surge de una de estas micrometástasis. Y vemos acá en este cerebro la presencia de una metástasis de un melanoma maligno, que el melanoma maligno surge en la piel a partir de los melanocitos y es una de las neoplasias que más poder metastásico presenta entre todas las neoplasias que se conocen. Entonces, de esa manera nosotros estamos trasladando células de un lugar a otro. Y las metástasis pueden ser múltiples. Por ejemplo, un melanoma, los melanomas son muy, muy metastásicos, como les decía. Un melanoma puede generar metástasis en el cerebro, en los pulmones, en el hígado y en la próstata en el mismo paciente, digamos. O sea, son entonces metástasis que abarcan muchísimos lugares diferentes. Entonces, como decía anteriormente, también puede presentar las neoplasias malignas, especialmente efectos sistémicos como anemia, inmunodepresión, pérdida de peso, que puede llegar a caquexia por efecto del tumor, por efecto del tratamiento y o de factores emocionales. O sea, la caquexia es el grado máximo de enflaquecimiento. Y en general, cuando hay pérdida de peso sin explicación alguna, entonces uno inmediatamente tiene que pensar en la presencia de una neoplasia maligna. Hay dolor y en algunos pacientes, en el 10% de los pacientes se produce el llamado síndrome paraneoplásico, que consiste en una hipercalcemia, un síndrome de Cushing, una hiponatremia y una policitemia. Y hay otras consecuencias específicas de acuerdo al tipo de cáncer que se trate. Entonces, ¿cuál es la dinámica del crecimiento tumoral? Y esto referido especialmente a las neoplasias malignas. En primer lugar, podemos decir que las células crecen como benignas, entre comillas, dentro del tejido que las alberga, vale decir, supongamos que es un epitelioma, vamos a tener que las células del epitelio crecen sin romper la membrana basal y sin molestar mayormente a los tejidos aledaños. Sin embargo, al seguir creciendo y malignizándose, estas células rompen la membrana basal, como se ve acá, y comienzan a viajar por los vasos sanguíneos
para constituir lo que hemos hablado como metástasis. Ahora, si nosotros miramos la dinámica de crecimiento, vamos a ver que tiene varias etapas. La etapa inicial del crecimiento de una neoplasia maligna es una etapa avascular que puede durar años. Años puede estar ahí ese tejido maligno dentro del epitelio sin romper la membrana basal. Y esto forma parte de un carcinoma in situ. Vale decir, no ha roto la membrana basal y por eso se llama in situ, en el sitio. Sin embargo, va a llegar un momento en que estas células que están aquí van a sufrir hipoxia. Les va a faltar el aire, les va a faltar el oxígeno, mejor dicho. Entonces, lo que hacen estas células cancerosas cuando les falta el oxígeno es secretar un factor angiogénico tumoral. Y este factor angiogénico lo que hace es ir a los vasos de pequeño calibre que están en la cercanía y los hace proliferar. Y de esa manera se empieza a vascularizar esta zona por iniciativa y estímulo de las células cancerosas. Y una vez que se vasculariza, pasamos a la etapa vascular, que puede durar meses, en la cual el crecimiento es muchísimo más rápido y que va a conducir a la muerte a menos que se trate. Ahora, cuando está tan vascularizado la neoplasia maligna, evidentemente ustedes podrán deducir que es mucho más fácil que se establezca una metástasis, porque tiene tantos vasitos sanguíneos que pueden entonces meterse ahí las células cancerosas y viajar hacia otros lugares. Por lo tanto, si nosotros miramos una curva de crecimiento, podemos ver lo siguiente. Aquí tenemos el número de células cancerosas y aquí tenemos los años. Entonces, desde que empieza el crecimiento hasta más o menos 12 a 15 años, vamos a tener una fase de cáncer in situ, o sea, células que están durmiendo, entre comillas, pero que ya son células malignas. Cuando la cantidad de células llega a 1 miligramo, más o menos con 10 elevado a 6 células, entonces se produce lo que les acabo de describir, la liberación de factores angiogénicos que hacen que los vasos sanguíneos comiencen a irrigar el tumor a este miligramo de 10 elevado a 6 células. Y eso hace que empiece a crecer mucho más rápido, a proliferar mucho más rápido, hasta constituir en cerca de 2 a 3 años 1 gramo de tejido y posteriormente 1 kilo de tejido. Cuando nosotros tenemos 1 gramo de tejido, ya estamos en una etapa de detección clínica, vale decir, nosotros como observadores nos damos cuenta que ese paciente tiene cáncer cuando tiene una neoplasia de 1 gramo o más. Antes de eso no es detectable ni por radiografía, ni por ecografía, ni por ninguna grafía que ustedes quieran poner. Entonces, una vez que ya tiene 1 gramo, se detecta clínicamente y si es que no se trata, en poco tiempo más vamos a tener 1 kilo que ya es incompatible con la vida. Y ahí tenemos más o menos 10 elevado a 12 células. Por lo tanto, la dinámica de la neoplasia maligna generalmente es un proceso muy largo y que no se nota hasta que ya adquiere, después de casi 15 años o más, adquiere este tamaño. Ahora, esto es una curva promedio basada fundamentalmente en el cáncer pulmonar y en el cáncer de otros órganos, pero es una curva ideal. No todas las neoplasias se forman o tienen este comportamiento.
Hay otras que crecen desde el inicio en forma rápida, etcétera, etcétera. O sea, cada neoplasia es una entidad en sí misma. Y acá vemos más o menos lo mismo, lo que ellos llaman aquí el switch angiogénico, que correspondería a esta zona donde se produce entonces la angiogénesis y se produce la irrigación del tumor, lo que lo hace crecer muchísimo más rápido. Y aquí, cuando tiene 1 gramo, se detecta clínicamente. Ahora, ¿cómo ocurre ¿qué pasa con los tratamientos? Los tratamientos disminuyen inicialmente el número de células cancerosas, pero las células troncales de la neoplasia, las que están en reposo proliferativo, no son eliminadas por la quimioterapia y vuelven a formar nuevamente un grupo de células que nuevamente son eliminadas por la quimioterapia y así sucesivamente. De manera que la quimioterapia lo que hace es actuar muy eficazmente en las etapas iniciales, pero en las etapas tardías del crecimiento tumoral ya es menos eficiente. Más adelante vamos a hablar de los tratamientos. Ahora, cuando se detecta una neoplasia maligna en un paciente, ya vamos a ver por qué método se puede detectar, se efectúa lo que se llama estadificación del cáncer. Cada paciente es entonces estadificado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la señora XXI es una señora cualesquiera que se le detecta un cáncer de mama y se la estadifica. O sea, se ve en qué estado de desarrollo se encuentra el tumor. Y para eso se consideran todos estos parámetros: la ubicación del tumor, el tipo de células, el tamaño del tumor, si el cáncer se ha diseminado a los linfonodos cercanos, si el cáncer se ha diseminado a una parte distinta del cuerpo, y el grado del tumor, que es lo que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan ustedes cuánto se parecen las células a las células normales? Ahora, hay varios sistemas distintos de estadificar el cáncer, y cada tipo de cáncer tiene su propio método de estadificación. El cáncer de mama, el cáncer pulmonar, el cáncer hepático, etc. El sistema que más se usa actualmente es el TNM, en que el T se refiere al tamaño y extensión del tumor principal o primario, la N se refiere a la extensión del cáncer a los linfonodos, y la M se refiere a si el cáncer ha metastatizado o no. Entonces, en un cáncer determinado podemos decir que es, por ejemplo, un T3, N2, M1. Eso quiere decir que tiene el tamaño equivalente al tamaño 3, que es de mediano tamaño. El N se refiere a la cantidad de linfonodos que está afectado, y el M si tiene o no metástasis. Ahora, mirando ya desde un punto de vista histopatológico y mirando la extensión del cáncer, podemos hablar, este es otro método de estadificación, podemos hablar de cáncer in situ, cuando las células están en el epitelio y no se han diseminado a un tejido cercano. Podemos hablar de cáncer localizado, cuando está en el mismo lugar donde comenzó y no ha mandado colonias a distancia. Cuando hablamos de regional, cuando se ha extendido a estructuras cercanas, como los linfonodos o tejidos u órganos. Por ejemplo, un cáncer pulmonar que se ha extendido hasta la pleura. Podemos hablar de distante, cuando el cáncer se ha diseminado, por ejemplo, desde el antebrazo, un melanoma, hasta el cerebro. Ahí hablamos de una situación de distancia, y desconocido cuando no hay información suficiente para determinar el estado. Ahora, este estudio es indispensable para poder planificar adecuadamente el tratamiento y decir
adecuadamente el pronóstico que tiene ese paciente. De manera que cada uno de estos, cada paciente debe ser estadificado para poder saber qué terapia le vamos a hacer, si vamos a hacer radioterapia, quimioterapia, vamos a hacer cirugía, si vamos a hacer terapias inmunológicas, etcétera, etcétera, y poder decirle al paciente, mire, a usted lo más probable es que sobreviva tanto y tanto tiempo, o tenga una curación total, o no, etcétera. O sea, poder darle un pronóstico al paciente. Veamos un caso en específico para ejemplificar esto de la estratificación. El cáncer de colon. En el estadio 0, la mucosa está normal y hay unas pichintas células anormales en el epitelio, que nosotros no vemos, obviamente, a menos que las busquemos. En el estadio 1 ya se rompió la membrana basal del epitelio del colon y las células están avanzando hacia el tejido conjuntivo en la submucosa. Ahí estamos en el estadio 1. Aquí podemos detectarlo si es que hacemos una colonoscopía y tomamos una muestra y la miramos en el microscopio. Ahora, en el estadio 2A, en el estadio 2 hay 3 subestadios que son el 2A, el 2B y el 2C, y ustedes pueden mirar acá que la neoplasia ya ha evidentemente protruido hacia afuera, hacia el lumen, y está casi ha atravesado todas las capas musculares del intestino, del intestino grueso, del colon, y está casi llegando a los linfonodos que están en el área. En el estadio 3, el cáncer está presente ya en los linfonodos. Se fijan que en el estadio 2 no está todavía dentro del linfonodo, pero en el estadio 3 ya llegó y se metió el linfonodo, y eso significa que a través de la linfa y a través de la linfa puede llegar a la sangre, y a través de la sangre puede llegar a cualquier organismo, a cualquier órgano del sistema. En el estadio 3B, nosotros tenemos ya el cáncer en 1 a 3 ganglios linfáticos, o que se disemina al peritoneo visceral. Y en el estadio 4, ya esto ya formó se diseminó a otras partes del cuerpo, a linfonodos, a pulmón, a hígado, a pared del abdomen, al ovario, al colon, etc. ¿Y cómo viajan las células? Ya lo vimos. El cáncer deja células en el sistema linfático, del sistema linfático a través del conducto torácico van a parar al sistema sanguíneo, y del sistema sanguíneo ya se disemina, por ejemplo, al cerebro. Y aquí en esta lámina histológica vemos las células cancerosas en el linfonodo. O sea, estamos viendo esto que está mostrado acá. Y estas son células cancerosas, entonces, que están metidas en el linfonodo, y a partir de este linfonodo van a ir a diseminarse por todo el cuerpo, o en algunas partes del cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros enfrentar desde un punto de vista terapéutico y desde el punto de vista de la prevención a esta enfermedad? Lo primero y más conveniente es la prevención, vale decir, evitar que el cáncer aparezca, que el cáncer ocurra, que el cáncer llegue a desarrollarse en un individuo determinado. Lo primero que hay que hacer para evitar que el cáncer ocurra es aprender a respetar y cuidar el propio organismo y el de los demás. Y eso significa conocer cuáles son los factores de riesgo para los distintos tipos de cáncer y prevenirlos. Por ejemplo, si nosotros sabemos
que el cigarrillo, que el humo del cigarrillo es responsable de un porcentaje importante del desarrollo del cáncer pulmonar, entonces si nosotros no fumamos, vamos a prevenir que el cáncer ocurra. Lo otro que tenemos que hacer, y especialmente ustedes como profesionales de la salud que van a trabajar con pacientes, es educar. Educar respecto al autocuidado y estilo de vida saludable a las personas que saben menos que ustedes. Vale decir, una vez que ustedes aprenden a identificar los factores de riesgo para cáncer, educan a su familia, a sus hermanos menores, a los vecinos y a todas las personas que quieran escucharlo, porque es un deber de los profesionales de la salud educar respecto al autocuidado y al estilo de vida saludable. Y para estas dos cosas es indispensable conocer los factores de riesgo para cáncer y evitarlos en uno mismo y en las personas que nos rodean. Ahora, si esto se hiciera de la manera como lo estoy explicando, la incidencia de cáncer sería muchísimo menor. Ahora, el Instituto Nacional del Cáncer. Ay, de nuevo se queda. A ver, espérense un minutito. Lo que pasa es que yo había grabado esta clase para otra carrera. Y como ustedes se las hago sincrónica porque son los regalones, entonces no le saqué el... A ver si los otros lo tienen. Ya, entonces vamos en este. Ya, entonces, una cosa es la prevención y otra cosa es el diagnóstico precoz. O sea, diagnosticar precozmente el cáncer antes de que empiece a crecer, a invadir los linfonodos y a constituir metástasis, donde el tratamiento ya es mucho más difícil de lograr. Entonces, el diagnóstico precoz consiste en encontrar a la enfermedad en sus inicios. Y para conseguir este objetivo de diagnóstico precoz, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos muestra las 8 señales de alarma que deben invitar a la persona a visitar a un médico. Primero, un cambio en una verruga o en un lunar. Si el lunar o verruga cambia de forma o adquiere límites imprecisos o límites poco, por ejemplo, un lunar que de ser redondito y con límites precisos pasa a tener bordes irregulares, esa es una señal de alarma. Un nódulo en el pecho u otra parte que se detecta por autopalpación. Una herida que no cicatriza, una hemorragia de cualquier fuente, una hemoptisis, cuando uno ¿Profe? tose y bota sangre al tiro, melena cuando hay sangre en las heces, o metrorragia cuando hay sangre que fuera de los periodos de menstruación. Dígame, ¿quién preguntó? Yo, profe, es que tengo la duda de cómo sería como un nódulo en el pecho. Esto es especialmente importante para las mujeres que se palpen las mamas cuando se duchan, levantan el brazo así y se palpan la mama, y si sienten que hay una dureza, una especie de grano interno, entonces ese es un nódulo que se detecta por autopalpación. ¿Mm? Pero, profe, eso haría como referencia a una neoplasia, ¿no? Al hecho de Claro. que ya haya una formación de una. Ujú. Ah, Pero ya. tú la puedes diagnosticar precoz, quiere decir que antes de que haya llegado al linfonodo, antes que haya metastatizado. Porque ahí se opera y no hay mayores problemas, ¿te fijas? Pero si tú lo detectas tardíamente,
entonces ya hay una escapada de células hacia el linfonodo axilar y hacia el cerebro, hacia el hígado, y ahí el tratamiento es mucho más difícil, ¿te fijas? Y menos Profe, eficiente. Diga. ¿y eso en la mujer implicaría la extirpación de mama? Porque, por ejemplo, mi tía abuela creo que tuvo cáncer de mama y se la tuvieron que extirpar. Ah, ¿Precozmente también es así? depende básicamente de si hay o no metástasis en el linfonodo. Si hay metástasis en el linfonodo, se hace una cosa, y si no hay, se hace otra. Depende del grado que tenga el tumor, del tamaño que tenga y de si hay o no involucrados los linfonodos. Todos esos tres elementos son juzgados por el equipo médico, y ahí se decide si se extirpa la mama completa, o se extirpa el puro tumor, o se extirpa la mama y los linfonodos. Y además se trata con quimioterapia. También depende de la cantidad de receptores que tengan las células de ese cáncer. Si tienen receptores para estrógeno, si tienen... Hay una serie de elementos que hacen que el diagnóstico se haga, se estadifica a la persona y se dice, ok, aquí a esta persona hay que hacerle una mamografía total, hay que hacerle una mastectomía total y eliminar los linfonodos de las axilas. ¿Mm? Todo eso lo hace el equipo formado, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Te queda claro? No sé cómo Sí, te profe. llamas porque no te veo. Gracias. Ya. Entonces, cualquier hemorragia, ronquera persistente o tos persistente, dificultad en tragar o indigestión persistente, presencia de diarreas y otras alteraciones, cambio persistente en los hábitos urinarios y fecales, y pérdida de peso sin causa aparente. Cualesquiera de estas señales de alarma, entonces, tiene que invitarnos a consultar. Ahora, el diagnóstico precoz, ¿cómo se hace? En primer lugar, conocer las señales de alarma y consultar ante cualquier sospecha. En segundo, uno de los exámenes más importantes para diagnosticar precozmente el cáncer es el examen Papa Nicolau, que hacen los tecnólogos médicos de la mención de morfofisiopatología, y que se usa para detectar el cáncer cervicouterino, pero también otros tipos de cáncer. Y la endoscopía en poblaciones de alto riesgo. Por ejemplo, ser chileno, hombre, mayor de 48 años, es ya un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque Chile es uno de los países con más alta incidencia de cáncer de estómago. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Y aquí tienen mucha importancia ustedes. En primer lugar, se hace una atención, en la atención primaria se puede hacer una anamnesis dirigida, en el sentido de que si el paciente que llega al poli es un paciente de alto riesgo, el médico o médica tienen que preguntar cuántos cigarrillos fuma, etcétera, una serie de preguntas, digamos, dirigidas hacia la detección precoz del cáncer. Posteriormente, si supongamos que este es una persona que fuma una cajetilla y media al día hace 20 años, es una persona de alto riesgo, se le pide una radiografía convencional, o si se encuentra algún problema aquí, se le pide una tomografía axial computada o una resonancia magnética o una ecografía. Y estos son todos métodos que aplican los tecnólogos médicos. Después, la otra arma con que contamos para detectar el cáncer es la endoscopía, que puede ser una endoscopía gástrica, endoscopía del árbol respiratorio, una endoscopía urinaria o una endoscopía, una colonoscopía, que permite detectar el cáncer en el sistema digestivo. Por otra parte, existen una serie de marcadores tumorales en el suero que permiten conocer, digamos, la presencia de distintos tipos de cáncer.
Por ejemplo, la presencia de la alfa-fetoproteína puede ser, puede indicar sospecha de un carcinoma hepatocelular o de un tumor de células germinales, de las gónadas, etc. Uno de los más importantes acá es el antígeno específico de la próstata, que debieran ser medidos en todos los hombres postmenopáusicos, entre comillas. Permiso. Estoy haciendo clases, ¿la llamo después? Ah, espéreme. Ya, espéreme. Ya. Ya, entonces, perdónenme la interrupción, pero tenía una llamada urgente. Entonces, todos estos marcadores son o ponen, digamos, en evidencia de que podría existir un cáncer en esa persona, dependiendo de los marcadores que se detecten. Entonces, esto también lo hacen tecnólogos médicos de la mención de bioanálisis. Y finalmente, los de la mención de morfofisiópato ven la histología, la histopatología en la biopsia. Ahora, este es el examen que da finalmente el veredicto. O sea, cuando se detectan que cuando se hace una biopsia y se mira en el microscopio, esa es la manera más certera de saber de qué se trata. Si se trata de una neoplasia maligna o benigna, si esta neoplasia es anaplásica o no es anaplásica, el grado que tiene y por lo tanto su relación con el pronóstico. Ahora, los tratamientos consisten en cirugía, quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. Todos estos métodos se aplican de acuerdo al tipo de tumor que tenga el paciente, así tiene o no tiene involucrados los linfonodos, así tiene o no tiene metástasis, etc. Esto lo decide un equipo. El equipo está formado por el oncólogo clínico, cirujano, un radiólogo, quimioterapeuta, que son los que analizan todos los exámenes y datos que le dan los tecnólogos médicos y además participan enfermeras, psicólogos y nutricionistas. Entonces todos estos forman parte del equipo oncológico. Además participan en el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes que son operados o tratados para esta enfermedad. Participan kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, etc. Y en el diagnóstico precoz participan médicos, matrones, que son los que toman el examen del Papa Nicolau, y los tecnólogos médicos. Entonces ustedes tienen una gran importancia en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Ahora hay una serie de factores, sí, dígame. ¿Cuáles son los medicamentos usados en quimioterapia? Depende, pues hay metotrexato, fluoruracilo, ciclofosfamida, etcétera. O sea, es un montón. Hay muchos medicamentos, la mayoría de ellos lo que hacen es es matar a las células cuando van pasando por el periodo S del ciclo proliferativo.
O sea, Pero, disminuyen la proliferación del tumor. Por, entonces son fármacos, ¿cómo decirlo? Como no biofármacos, o sea, no son, por ejemplo, anticuerpos monoclonales. Eso sería inmunoterapia. eso sería inmunoterapia. Y se está usando mucho ahora y con mucho éxito, entre paréntesis. Pero Pero, profe, ¿por qué aquí en Chile no llega la inmunoterapia? sí llega. De Si hecho, llega, de hecho, la profesora Mercedes López, que ustedes conocieron en su curso de inmunología, ella trabaja con pacientes con melanoma maligno y los trata con inmunoterapia. Y ahora, de que es caro, carísimo, es caro, carísimo. Y de que está en etapa todavía inicial, también eso es cierto. Pero en la mayoría de los países desarrollados se usa la inmunoterapia. Ahí se usan anticuerpos monoclonales y se puede también... ustedes tuvieron una clase de inmunoterapia, creo, en el curso de inmunología con el sí. doctor Salazar, ¿sí? Donde se le enseña a las células dendríticas a presentar el antígeno tumoral, etcétera, etcétera. Es una terapia que promete bastante. Pero es importante que ustedes sepan que su rol como tecnólogos médicos es crucial en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Todas las especialidades participan, casi todas. Bueno, hay una serie también de factores psicológicos que tienen que ver con esta enfermedad, que están señalados acá, y que las personas que tratan con enfermos tienen que, digamos, tomar en cuenta que no es el enfermo con cáncer, no es un enfermo común y corriente, porque es un enfermo que tiene todas estas características y por lo tanto hay que tener un cuidado como bien especial en el tratamiento. Vamos a descansar unos minutos y vamos a continuar en breve, a menos que haya alguna pregunta.